En la ciudad donde los edificios parecen tocar el cielo y la gente camina sin detenerse. Donde cada día parece igual pero cada instante encierra una oportunidad de cambio. Allí nace la historia de un niño llamado Miles Morales. Un chico que al inicio parecía como cualquier otro. Con sus dudas, con sus distracciones, con su falta de responsabilidad y con un corazón que aún no comprendía el peso de lo que significaba ser diferente. Un niño que no buscaba ser héroe, que no imaginaba que el destino lo pondría frente a un camino donde la elección no era entre jugar o estudiar, sino entre huir o enfrentar el deber. Porque lo que define a un héroe no es su fuerza ni sus poderes, sino la manera en la que responde cuando todo está en juego. Y Miles, aunque no lo sabía aún, estaba destinado a llevar una máscara que representaba más que una identidad. Era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que cualquiera, sin importar de dónde venga, puede ser Spider-Man. Pero antes de llegar a eso hay que hablar del cansancio de aquel que lo antecedió, de un Spider-Man agotado, un héroe que había luchado demasiado tiempo contra el merodeador, contra el Duende Verde, contra villanos que parecían inagotables. Cada batalla dejaba cicatrices invisibles y cada sacrificio le quitaba un pedazo de su alma. Porque ser Spider-Man significa llevar una carga que nunca se detiene. Y aunque Peter Parker peleaba con valentía, la fuerza del enemigo llamado Kingpin lo superó. Kingpin, un villano impulsado por la pérdida y la obsesión. Alguien que buscaba romper las barreras de la realidad para recuperar lo que había perdido, sin importar a quién destruyera en el proceso. Su ambición lo hizo más peligroso que cualquier otro y obligó a Spider-Man a enfrentarse a él una y otra vez, hasta que la fatiga le pasó factura. Porque incluso los héroes más grandes sienten el peso del mundo sobre sus hombros. Incluso los héroes lloran en silencio cuando nadie los ve. Incluso los héroes dudan. Y en ese instante Peter comprendía que su tiempo se acababa, que la máscara debía pasar a alguien más. Porque la lucha nunca termina, solo cambia de manos. Y allí estaba Miles, un chico que al principio parecía irresponsable, distraído, que prefería el arte callejero a los estudios, que huía de las expectativas de su familia, que sentía que no estaba hecho para cumplir reglas. Pero la vida no pregunta si estás listo, simplemente te empuja, y cuando la araña lo mordió y el destino tocó a su puerta, Miles descubrió que la responsabilidad más grande no llega en el momento perfecto, llega cuando más miedo tienes, cuando menos preparado estás, y entonces surge la pregunta que todos enfrentamos en algún momento de la vida. ¿Qué harás con el don que se te ha dado? ¿Huirás del llamado o lo aceptarás aunque tiemblen tus manos? Porque lo correcto nunca es lo más fácil, pero siempre es lo más necesario. Miles debía entender que no importaba lo peligroso que fuera, lo que importaba era hacer lo correcto, aunque su corazón palpitara de miedo, aunque su voz se quebrara al decir sí, porque esa es la esencia del héroe, no la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y mientras tanto, la ciudad lloraba a Spider-Man, y una voz surgía en medio del dolor, la voz de una mujer que en la prensa daba un discurso cargado de verdad. Mary Jane hablaba a todos, no solo a los que conocieron al héroe, sino a quienes alguna vez se sintieron invisibles, recordando que Spider-Man siempre fue más que una persona, fue una idea, fue la prueba de que cualquiera podía ponerse la máscara, que cualquiera podía levantarse y decir, yo puedo. Porque ser Spider-Man no significa trepar paredes o lanzar telarañas, significa levantarse cuando la vida te derriba, significa proteger aunque nadie te dé las gracias, significa creer cuando todo parece perdido. Y esas palabras resonaron en Miles como un eco imposible de ignorar, como si la ciudad misma le estuviera recordando que ahora era su turno. Pero la sombra de Kingpin seguía creciendo. Su historia oscura de dolor lo había llevado a querer abrir un portal a otros universos para traer de vuelta a su familia. Y esa ambición lo convirtió en amenaza no solo para Nueva York, sino para la existencia misma, porque jugar con realidades significaba arriesgarlo todo, y Miles no estaba listo. Se sentía pequeño, torpe, incapaz de llenar los zapatos de quien vino antes, y esa sensación de insuficiencia es algo que todos compartimos, porque cada uno de nosotros en algún momento siente que no es suficiente, que no puede con lo que se espera, que el mundo le queda demasiado grande. Pero es allí donde nace la verdadera transformación, no cuando todo es fácil, sino cuando el miedo te rodea y aún así decides dar un paso. Porque lo que separa a los que se quedan en el suelo de los que vuelan no es el poder, es la fe. Y la fe no siempre es en Dios o en algo místico, muchas veces es en ti mismo, en tu capacidad de levantarte, en tu potencial escondido, en esa voz interna que te dice que puedes aunque todo lo demás diga que no. Miles aprendió esto en carne propia,
Y su historia es la metáfora más poderosa para recordarnos que la vida siempre nos pedirá saltar. Saltar sin saber si caeremos o si lograremos volar. Saltar cuando las dudas pesan más que las certezas. Saltar cuando las críticas de otros quieren detenernos. Saltar cuando todo parece demasiado peligroso. Porque crecer, cambiar, decidir, siempre es un salto de fe. Y aunque la caída duela, aunque el riesgo parezca insoportable, nunca sabrás lo que eres capaz de lograr hasta que lo intentes. Y en el fondo, todos somos Miles Morales en algún momento. Todos estamos frente al borde de un edificio metafórico mirando hacia abajo, temiendo dar el paso, pero entendiendo que quedarse quieto es peor que caer, porque lo que define tu vida no son los miedos que tengas, sino los saltos que te atreviste a dar. Y es allí donde el viaje de Miles se convierte en un espejo para cada uno de nosotros, recordándonos que no importa de dónde vengas, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa si te sientes un niño que aún no está listo, porque la vida no te espera, la vida te lanza. Y en ese instante todo depende de ti, y lo único que queda es dar ese salto, porque al final, solo es un salto de fe.